Cantaré, Dios. Bienvenido nuevamente a esta iglesia, a la iglesia de Cristo de Jerusalén. Bienvenido al culto de adoración, a la predicación. Hoy tenemos una predicación especial, porque es una predicación básicamente, ¿verdad? ¿Cómo poder explicar? Es una predicación que nos va a ayudar en muchas áreas. El título es La oración eficaz, sobre el tema de orar en el Espíritu. Y vamos a hablar, qué interesante, porque el texto que vamos a escoger para este estudio bíblico, para esta predicación, ya lo estábamos discutiendo hoy, que era 1 Corintios capítulo 12 del 7 al 11. Capítulo 12 del 7 al 11, 1 Corintios. Ustedes allá en su casa nos ven un poquito oscura, es que aquí ya se fue la luz. Sí, y pues tenemos, ¿verdad?, poca iluminación. Así que vamos a aquellos que pueden ponerse en pie en reverencia a la palabra, te pones en pie y dice así la poderosa palabra del Señor. Pero 1 Corintios capítulo 12 del 7 al 11. 1 Corintios del 12, capítulo 12 del 7 al 11. Dice así la poderosa palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua, pero cada una de estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, danos sabiduría, entendimiento y ayúdanos a hacerla real en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento delante de nuestro poderoso Dios. Vamos a hablar en esta hora un tema que es tabú en las iglesias. Tabú en iglesias que no hablan las cosas sencillas del Espíritu, porque por la razón que sea. Vamos a hablar de el hablar en lenguas. Vamos a hablar de las lenguas, cómo las lenguas en nuestra vida nos sirven, para qué nos sirven y por qué el Señor nos está trayendo, ¿verdad? Y debemos conocer primero que las personas dicen, bueno, es que no todo el mundo habla lengua, es que las lenguas, si no tiene interpretación, que callen, pero realmente conocemos estos detalles. Mire, hay 3 tipos de lengua. Bueno, realmente son 4 tipos de lengua. La Biblia declara que hay 4 tipos de lenguas. La primera lengua es para edificación de la iglesia. En el capítulo 14, verso 21 dice: así que la lengua es por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. No es por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Eso quiere decir que el hablar en lengua le da testimonio a los no creyentes de que estamos en el Espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, luego dice, en el capítulo 11, verso 27, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y ahí te está mostrando, esta es la lengua que es para edificación de la iglesia, la que lleva interpretación. Porque fíjate que el apóstol no dice aquí en ningún sitio que se calle y se vaya para su casa y en su casa ahora. No, dice calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, que usted puede sentarse en una esquina y seguir orando en lengua. Porque sabemos que esa lengua, la primera lengua que estamos interpretando, gracias, es lengua para edificación de la iglesia. Esta lengua, fíjate que lo que dice el texto, que dice que si hay alguna en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo sumo 3. O sea, que las lenguas se pueden controlar y la persona puede venir a la lengua y otra persona interpreta, o la misma persona la interpreta para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sepa la voluntad de Dios en cuanto a un asunto. No para asunto personal e individual, sino más bien para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Ese es un tipo de lengua. Ya sacamos una parte. Lengua, la que lleva interpretación, esa es para la edificación de la iglesia. Para llevar el mensaje. Dice en Hechos capítulo 2, del 6 al 8, dice, al oír aquel bullicio, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma, desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos galileos? Toda esta gente que está hablando. ¿Cómo es que de cada uno de nosotros lo oye hablar en su misma lengua materna? Y es que cuando el Espíritu Santo vino, ellos comenzaron a hablar en lengua, pero la gente que estaban allí, como era hablar en lengua para que ellos vinieran al Señor, aquella gente que estaba allí, estaban entendiendo lo que estaban diciendo, pero aquí había vamos a decir, una persona de Egipto, aquí había una persona de África, aquí una persona de Italia, lenguajes diferentes. Y ellos escuchaban, cada uno de ellos escuchaban en su lengua materna lo que estaban diciendo. Pero los apóstoles estaban hablando en lengua. Ellos no estaban conscientes de que estaban hablando otras lenguas. Por eso es que dice, vea que esta gente no son galileos. ¿Qué pasa con los galileos? Los galileos tienen su propio lenguaje y la mayoría de ellos no hablaban otro lenguaje. O si no hablaban en griego, hablaban en árabe y se acabó. No hablaban en otro lenguaje, estos son los dos lenguajes de la Biblia. Los dos lenguajes que hablaba el pueblo de Dios, o arameo o griego. Entonces, ellos dicen, vea que esta gente no son todos galileos, o sea, esta gente son pescadores. Miren, los pescadores no eran millonarios. La gente que dice que sí, no, los pescadores, la palabra nos enseña claramente a nosotros que, y la historia dice que ellos no tenían acceso a la educación. Por eso es que cuando los apóstoles los llevan después del bautismo en el Espíritu Santo, los llevan delante de el Sanedrín, y dice, vea que ¿de dónde esta gente aprendieron la ley? Porque esta gente no sabe leer. ¿Bien? O sea, ellos no tenían acceso a la educación. Entonces, así que esta lengua se llama xenolalia, que es lenguaje humano. Y es que usted habla en lenguas, pero a una persona allá en el público está hablando en su propio lenguaje y esa persona está entendiendo lo que usted está diciendo. Ese es otro tipo de lengua y ese es para llevar el mensaje. ¿Se fija? Y hay muchos testimonios, yo he escuchado muchos testimonios acerca de eso, que la persona pues no sabe español, pero está predicando y viene una persona a hacer una pregunta en español, le contesta en español. Y en el caso de un pastor en particular que yo estaba escuchando, y el otro pastor que lo invitó, le dijo, yo no sabía que sabías español. Le dice, no, yo no sé español. Pero ella te preguntó y tú le contestaste y la hablaste muy bien en español. Y él nunca había hablado español. Y así sucesivamente el Señor ha usado a mucha gente predicar en un lenguaje humano para el público, para que alguien en el público pueda entender. Una vez nosotros estábamos en Atoteja, en la iglesia de Atoteja, y un predicador empezó a hablar en lengua y vino y se convirtió en una persona porque estaba hablando en árabe y esa persona no lo entendía. Pero no sabía que estaba hablando en árabe. Así que ya tenemos segunda lengua. Estamos definiendo las lenguas en esta predicación, pero es muy importante que usted preste atención porque ¿cómo afecta eso en tu vida espiritual? ¿Cómo afecta eso en tu oración? Es la eficacia que pone en tu oración. Entonces, tenemos la primera lengua que es edificación de la iglesia y tenemos la segunda lengua que es el mensaje al público. Tenemos la tercera lengua que es edificación propia. Y es aquí donde queremos estacionarnos. En el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Los profetas son para edificar la iglesia, pero el que habla en lenguas, se está edificando a sí mismo. ¿Qué es edificar? Edificar no es otra cosa que el Espíritu Santo está tomando de lo tuyo, que está en ti, y está intercediendo por ti delante de Dios, de tus debilidades. No es la debilidad que yo no tengo fuerza para esto, o la debilidad que esté enfermo, no solamente eso, es la debilidad de carácter que usted tiene, es la debilidad de que usted es maceta, es la debilidad de que usted no comparte, todo eso, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va sacando y lo va quemando, es como coger el oro y quemarlo, y todas esas impurezas suben arriba y se queman. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted está orando en lenguas. Está edificando usted mismo, pero a la par, edificar también es enseñar. A la par, dice la palabra,
que cuando usted está hablando en lengua, el Espíritu Santo lo está instruyendo a usted. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está hablando en lengua y usted no entiende nada, pero el Espíritu, Dios está hablando a usted a través del Espíritu Santo y le está hablando a su Espíritu. Y su Espíritu está recibiendo esa enseñanza y después de un momento usted lee la Biblia y dice, Dios, mira, estaba esto aquí y yo tanto que lo leí, ahora estoy entendiendo esto. Porque el Señor ya te dio la respuesta en el Espíritu y entonces se hace consciente cuando tú ves la palabra. O en ocasiones también se hace consciente cuando usted está hablando con otra persona y usted le explica algo y usted dice, wow, ¿de dónde me salió eso? Fíjate, wow, esa es la palabra, ese es el Espíritu Santo que ya te lo había dado para ese momento. ¿Ves? Así que es aquí donde yo quiero, ¿verdad?, que nos enfoquemos en esta posición, porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, fíjate lo que dice el Espíritu Santo a través de la epístola de Judas, y no Judas Iscariote, ¿ok? Este es otro Judas. En Judas, que es el libro que está justamente antes del Apocalipsis, dice en Judas, verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Y qué es esto de que orando en el Espíritu? Hay un texto bíblico que dice, vamos a ver que lo puse más para bajito. Bueno, orando en el Espíritu, la palabra dice que cuando usted está orando en lengua, se está hablando de a Dios, no a los hombres. Sí, en el verso 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Y qué quiere decir esto? Usted mire, el que habla en lengua no está hablando, hay gente que dice, no, que las lenguas espirituales son para arrepender al diablo. Mire, usted está perdiendo el tiempo. La lengua, en ningún sitio en la Biblia dice que las lenguas son para arrepender al diablo. Ni tampoco dice que el diablo habla en lengua. Lo que dice es que cuando usted habla en lengua, le habla a Dios. Así que tenemos que tener en cuenta bien eso, que nosotros estamos hablando de Dios cuando estamos hablando en lengua, no estamos hablando con Satanás. Cuando usted habla con el enemigo, usted en su propio lenguaje lo echa afuera y lo reprende. Así que sí, que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Usted está hablando en el Espíritu cuando está hablando en lengua, ¿qué está diciendo? Usted está hablando en el Espíritu y está hablando misterios. ¿Qué son misterios? Misterios son cosas que Dios ha ocultado y las está revelando a través del Espíritu Santo a usted, a nosotros, la iglesia. Pablo dice que los misterios de antes han sido revelados ahora, en este tiempo, para la iglesia. Así que cuando usted está orando en el Espíritu, usted está hablando en lengua. Y entonces cuando usted está orando en lenguas, el Espíritu Santo está intercediendo por usted y lo está edificando usted. Usted no está orando por nadie, usted está orando por sí mismo. Para que nuestra mente, carnal, en nuestra mente, pues nosotros podemos orar, Señor, mira a fulano, mira a sultano, mira las cosas que me pasan, pero en el Espíritu entiende lo profundo de su problema, lo profundo de su pensar y lo trae a Dios. Cosas que usted no puede interpretar porque no sabe de usted mismo, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces usted cuando habla en lengua está hablando a Dios y está hablando en el Espíritu. Por eso que aquí dice Judas nuevamente, pero vosotros, amados, edificando en nuestra santísima fe. ¿Cuál es santísima fe? En que nosotros somos salvos por el Señor Jesucristo, tenemos fe en Dios y cuando oramos dice orando en el Espíritu. Cuando oramos en lengua estamos orando en el Espíritu. Cuando usted está orando en el Espíritu, usted se está edificando en su fe. Y digo que esto es un tema controversial porque hay muchas iglesias que no creen en esto, pero la Biblia lo dice. No era para aquellos tiempos, era para hasta la eternidad, porque el Espíritu Santo está con nosotros. En el cielo dice la palabra en un texto bíblico que las lenguas van a cesar. ¿Cuándo van a cesar? Cuando estemos en el cielo.
Porque es un lenguaje para hablar con Dios. Y cuando estamos en el cielo delante de Dios, no vamos a necesitar ese lenguaje. Vamos a hablar el lenguaje del cielo, el que sea. Entonces, cuando usted ora en lengua, entonces usted se edifica usted mismo en su propia fe. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted no puede hablar en lengua, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre usted y lo bautiza, usted habla en lengua. Esa lengua que usted habla no es el don de lenguas. El don de lengua es para edificar la iglesia. Esto es un don que se da aparte. Esa lengua no es en las lenguas senorarias que habla en otro idioma, no. No es la lengua que necesita interpretación, no. Esa lengua usted puede pedir interpretación para usted y el Señor se la va a dar. Pero esa lengua en particular es para que usted ore. ¿Me escuchó bien? Para que usted ore ore en lenguas y pueda el Espíritu Santo manifestarse delante de Dios. Hay personas que piensan que tengo que estar escuchando 40 músicas y emocionarme para poder hablar en lengua. No, eso no es cierto. En ningún sitio de la Biblia dice que la lengua tiene que ver con las emociones, aunque pueden entrar las emociones y el Espíritu Santo dice bienvenida a las emociones, pero no necesita las emociones para hablar en lengua. Fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 14, del 13 al 15, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración ser interpretada. Usted puede pedir al Señor que la interprete. Yo se lo he pedido y muchas veces el Señor me ha mostrado como una película de lo que yo estoy orando. Yo, wow, yo no sabía que estaba orando por eso. ¿Bien? Y dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, el espíritu usted que está orando en lengua. ¿Qué es el entendimiento que queda sin fruto? Su alma. En su alma está el intelecto, el entendimiento, los pensamientos malos, pensamientos buenos, lo que es la mente está en su alma. Su alma queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiende lo que usted está orando. Cuando usted está orando con el entendimiento, usted sabe, pero Señor, mira a fulano, pon tu mano por sobre él, envía a alguien que le ayude. Usted sabe lo que está pidiendo, pero cuando usted está hablando en lengua, usted no sabe lo que está diciendo. Por lo tanto, ese entendimiento queda sin fruto. Y Dios lo quiere así. Dios quiere esa conversación así con usted. Por eso que está aquí en la Biblia. Porque si no, no estuviera aquí en la Biblia. Si no dijera en la Biblia, el hablar en lengua se acabó en tal tiempo. Se va a acabar cuando se muera el último apóstol. Pero no lo dice. Entonces dice, ¿qué pues? Mira lo que dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y esto es para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Cuando usted está orando en su casa, ore en lengua. Y también ore en el entendimiento, ore de las dos formas. Es lo que está diciendo. Es lo que él hacía. Yo oro en lenguas y también oro con mi entendimiento. Esta es la herramienta que Dios nos ha dado para orar, mi hermano. Y la iglesia está peleando poder porque sencillamente no estamos en una relación más profunda con Dios, porque solamente podemos llegar hasta aquí y no podemos empujar la pared. Porque la pared es espiritual. Porque es el Espíritu Santo que tiene que empujarla. Por eso, ¿quiere una oración eficaz? Ore en el Espíritu. Ore con entendimiento, pero también ore con el Espíritu. Y si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pida al Señor que le bautice en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presto para bautizarte. Usted no necesita ni vestirse con mangas acá, ni cambiar su forma de vida, ni cambiar su forma de ser. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en 1 Corintios capítulo 6, verso 11 dice que ya habéis sido lavados, ya somos limpios de pecado con la sangre de Cristo, ya somos santificados con la sangre de Cristo y ya somos justificados. ¿Qué más necesita? Hello. No necesito que un pastor me venga a decir que tengo que vestirme de esta forma, o que un pastor o un evangelista o un hermano de iglesia me tenga que decir que de ahora en adelante no puedes hablar malo, o no puedes fumar. Porque eso lo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Una vez que el Espíritu Santo entre, va a romper con todo eso. El Espíritu Santo es que rompe los paradigmas de tu vida. No el pastor. No los hermanos de la iglesia. El Espíritu Santo es quien te da el estilo de vida que Él quiere. No el pastor. Así que es el Espíritu Santo con quien tenemos que buscar para que Él nos llene, ser bautizado. Y una vez que seamos bautizados, todos los días ser llenos del Espíritu Santo, orando en lenguas. Y vamos a recibir poder de lo alto. Cuando usted ve los grandes avivamientos, todo el mundo oraba en lengua. Oraba en lengua. Cantaban en lengua. Y eso era un poder de Dios extraordinario.
Cuando las lenguas cesaron en la iglesia, se fue el poder. Porque se fue la manifestación del Espíritu Santo de Dios. No se fue el Espíritu Santo, está allí. Pero esa manifestación poderosa nosotros la hemos aguantado en nosotros, porque somos nosotros, no es el Espíritu Santo, somos nosotros. Los que le decimos a la gente, no, tú tienes que tener este estilo de vida, o tú tienes que vestir de esta forma, o tú tienes que ser más santo de lo que eres ahora. No, porque la Biblia no es eso. Esos son preceptos de hombres. Aleluya. ¿Y para qué nos va a ayudar esto? Miren, dice la palabra aquí en Romanos 8, 26, 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros mismos no lo sabemos. Nosotros no sabemos lo que queremos, pero no lo que nos conviene. Y el Señor está dispuesto a darnos lo que nos conviene y lo que queremos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que cuando usted está hablando en lenguas, que cuando usted está orando en lengua y usted comienza a llorar, ese lloro que viene de momento, y usted está orando en lengua, ¿sabe qué? Ese es el Espíritu Santo gimiendo por usted. Ay, gracias. Yo no me lo puedo echar la boca ahora. Gracias. Ese es el mismo Espíritu Santo gimiendo por usted. Deje que gima por usted, porque él está trayendo delante de Dios algo de usted que usted desconoce y que usted necesita deshacerse de ello, porque está estorbando entre su relación y Dios. Y Dios, cuando una vez que usted se mete con Dios, Dios empieza a quitar del medio todas aquellas cosas que le estorben en su relación. Y usted permite que el Espíritu Santo ore de esa forma con usted, el Dios va a ir quitando del medio todo lo que estorba en su relación con Dios. Muchas veces oramos y no vemos las oraciones de nosotros hechas cumplirse. ¿Sabe por qué? Porque tenemos tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que si el trabajo, que si la casa, que si mi posición social, que si mi posición económica, y el Espíritu Santo queda por allá, el Señor queda allá en lo último. Y todo eso que está en el medio, que es muy bueno, no es malo, estorba tu relación con Dios. O cuántos novios, cuando usted era novio, a ver si estar en la escuela era problema para ver la novia, aunque fuera de otra escuela. A ver si era problema ver la novia o el novio con el trabajo. Olvídate, cuando dice que el trabajo es alto para que sea mi novia. ¿Verdad que no era problema? Usted quitaba los obstáculos. No, eso no es problema, tranquilo. Pero después de casado, no, es que estoy cansado. Salgo muy tarde del trabajo. No. El Señor va quitando del medio todo aquello que estorba entre su relación con Dios y Él. Por eso es que necesitamos volver nuevamente, y eso es lo que se llama la senda antigua, a esa senda antigua, a buscar al Espíritu Santo, a orar en el Espíritu. Santo Dios, aleluya. Dice más, que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo no está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él escudriña, Él estudia profundamente las intenciones de nuestros corazones. ¿Saben una cosa? A veces nosotros hacemos cosas o decimos cosas y herimos a la gente y no nos damos cuenta que de cuál es nuestra intención. Ay, que no fue intención mía hacer eso, pero existe. Esa es una intención escondida en el corazón tuyo. Todo eso el Espíritu Santo lo saca afuera. El Espíritu Santo te edifica. Todo eso se llama edificación. Por eso es que muchas veces tenemos iglesias enfermas, no enfermas de enfermedades, sino dolientes, con muchos problemas. Pero tú le preguntas su vida de devocional diario, no la tienen. ¿Qué debo hacer en un devocional diario? Leer la palabra, ora. Lee un capítulo de la Biblia, ora en lengua, ora en entendimiento, alaba a Dios. Eso es lo que tú haces y cuando vienes a ver a pasar otra hora y ni cuenta te has dado. Pero hay gente que no puede sacar ni 15 minutos para eso y pretenden tener relación con Dios. No porque yo pongo las manos sobre la gente y se sana, pues yo tengo una buena relación con Dios. No, los dones espirituales no tienen nada que ver con tu crecimiento espiritual. Ya hemos hablado de eso en la escuela bíblica. Pablo lo menciona. Los de Corintios, ustedes tienen todos dones, y después en el capítulo 3 dice, pero ustedes traen la chuleta. No son espirituales, sino que son carnales. Y nosotros tenemos que buscar cada día ser espirituales, no carnales, porque el que provee para la carne, provee para enfermedades y muertes. Aleluya. Aleluya. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 14, del 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lo que está diciendo es, mira, esto se escribe en griego. Y lo que está diciendo es, yo puedo hablar en lengua a voluntad. Me puedo callar y puedo hablar. Por eso es que dice, el que está hablando en lengua y no hay interpretación, que calle. Porque usted tiene control de la lengua. El Espíritu Santo no es un demonio, que el demonio lo posee a usted, no tiene ahí ni voz ni voto, pero el Espíritu Santo, usted siempre tiene el voz y voto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada en contra de su propia voluntad. Si usted no quiere hablar lengua, él no va a hablar, no le va a proveer. Por lo tanto, las lenguas, usted puede provocarlas en su oración. No tiene que esperar a emocionarse. Usted se pone a hablar, Señor, ora con su entendimiento, y después, santo, ir aquí, la manso, chira, la manso. Cuando usted comienza, eso el Espíritu Santo lo coge. No tiene que emocionarse. Puede poner música si quiere, si se quiere emocionar, no hay problema. Eso no es problema emocionarse. Lo importante aquí es que usted ore con el entendimiento, pero también ore en el Espíritu. Porque si quiere una oración eficaz en su vida, tiene que aprender a orar en el entendimiento y a orar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que ora en nosotros, Él está aquí para nosotros. No es para que nosotros destrujemos a la gente, no, es que tú no eres espiritual, yo tengo el Espíritu Santo, tú no. No es para que destrujemos a nadie en la cara de eso, porque eso no es así. Es para que aprendamos a comunicarnos con Dios, es para que aprendamos una cosa que se llama humildad. Humildad sencillamente el desprendimiento de todo lo que tengo, mi casa, mi carro, mi chavo, lo que sea, por amor a Dios, por amor a Él. Mucha gente nos pregunta cuando a mí vea que usted vive en Utuado y pastorea en Bayamón. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver eso? ¿De más lejos vino el Señor? Y eso sí fue un viaje misionero. Eso sí fue un viaje misionero. Aleluya. Así que es necesario que podamos entender este punto. Usted puede provocar las lenguas. Si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ese lenguaje que usted habló primero, ese es el lenguaje que Dios le da a usted para que usted ore en lenguas. Ese no es el don del Espíritu Santo. Ese no es el don de lenguas como tal, para la interpretación, para la iglesia. Ese es para que usted sea edificado. Es para que usted tenga una relación con Dios. Es para que usted lo practique diariamente. No solamente cuando se emociona en la iglesia. No. Diariamente, porque Dios quiere una relación diaria contigo. Así como el novio busca a la novia diariamente y después se casa y están todos los días viéndose la cara hasta que envejecen. Así. Así mismito es. Esa es la relación que Dios quiere. La diferencia es que en los matrimonios muchas veces hasta que la muerte los separe, los dineros los separe o el divorcio los separe, pero en la relación con Dios es por siempre. Porque nada te puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni las finanzas, ni el porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que no importa en qué situación estemos, económica o de pecado o lo que sea, siga amándonos. Y nosotros no podemos entender eso muchas veces. Aleluya. Aquí está la pregunta. Mucha gente dice, pero pastor, no todo el mundo puede hablar en lengua de la iglesia. ¿Por qué? Porque el capítulo 11, el verso 30 dice, ¿tienen todos dones espirituales? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todo? Claro, la respuesta es no. Porque esa lengua está hablando lengua el don de lenguas. Fíjate que dice, inmediatamente dice, ¿interpretan todos en lenguas? Si fuera la lengua solamente dijera, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hacen todos milagros? No. Dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Esa lengua en particular que está hablando de que no todo el mundo la habla es la que es el don de lengua para edificación de la iglesia. Esa sí no la hablan todos. Pero cuando usted ve el libro de los Hechos, cada vez que alguien se convertía, el Espíritu Santo venía sobre ellos y el Espíritu Santo los bautizó porque hablaron en lengua. Esa es la señal inicial, hablaron en lengua. Porque vamos a decir, yo estoy aquí y me están predicando el evangelio, ay, gloria a Dios, amén, me voy para casa. ¿El Espíritu Santo lo bautizó? No habló en lengua, no hizo nada. No hubo cambio, no hubo nada. Nadie notó nada. ¿Ves? Gloria a Dios, aleluya. Así que, este texto bíblico, que están todos los textos bíblicos ahí, todos unidos, cuando te habla de lenguas, cuando habla acerca de las lenguas, está diciendo que el que no todo el mundo habla lengua, eso es don espiritual, el don para edificar la iglesia, no todo el mundo tiene ese don, pero todo el mundo puede hablar lengua. Y es necesario porque
El Señor no trae algo por lujo. No es que a ti te va a tocar, pero a ti no. A ti te va a tocar, pero a aquel no. No. Dice la palabra del Señor que Él no tiene excepción de personas. Acepción de personas. Que todos los dones son para todo el mundo. Todo el don de lenguas para todo el mundo. Las lenguas también espirituales son para todo el mundo. El Espíritu Santo es para todos. Hello. El Espíritu Santo es para todos. Y hay iglesias que no practican ya ni predican acerca del bautismo del Espíritu Santo. El Señor dice, os conviene que yo me vaya porque si yo me fuera, el Señor enviará otro consolador que es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros y en vosotros hasta el fin. O sea, no podemos ignorar al Espíritu Santo. No es una vocecita que hay en el aire ni una electricidad como mucha gente piensa. No, es una persona, es Dios. Tercera persona. Pastor, ¿cómo usted sabe que el Espíritu Santo es Dios? Cuando viene Ananías y Zafira y venden la tierra aquella, aquí está el dinero, pero ¿por qué le has mentido a Dios? Primero dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y después Pablo dice, no le has mentido al hombre, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Manifiesta el poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios, presencia de Dios. Y el Señor nos dejó eso como arras, como adelantado espiritual de lo que vamos a disfrutar en el cielo, para usarlo aquí. Aquí. Aquí es que yo necesito hablar en lengua, aquí es que yo necesito sanidad, aquí es que yo necesito dinero, aquí es que yo necesito comer. En el cielo no necesito nada de eso. O algunos de ustedes han recibido una carta del cielo que diga que estamos recogiendo comida para los hermanos que están en el cielo. O estamos recogiendo ropa para los hermanos que están en el cielo que están llegando sin ropa. No, en el cielo no hace falta nada de eso. Aleluya. Versos 27 y 28 del capítulo 14. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3. Mire, se puede, lo que está diciendo aquí, que uno interprete. Que es necesario que cuando esas lenguas, nuevamente te lo repito, esas lenguas de edificación para la iglesia. Esa es la lengua de edificación para la iglesia. Solamente lo tienen 2 o 3 personas, no lo tiene todo el mundo. El verso 17 dice, estas señales acompañarán, estoy leyendo el verso 17 de capítulo 16 de Marcos. Dice, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Es para todo el mundo. No es para el pastor, ni para el evangelista, ni para que va a misiones. Para toda la iglesia, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe? Que cuando el Señor dice, el que está en Jerusalén no se vaya hasta que reciba el Espíritu Santo, porque cuando el mismo Señor dice, y recibiréis poder para que sean testigos míos, o sea, una de las razones de la iglesia, de las posiciones de la iglesia, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo para usar cualquier posición en la iglesia. Punto. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuántas iglesias no tienen el Espíritu Santo? Yo le puedo mencionar una. El Papa no está bautizado con el Espíritu Santo. Ninguno sacerdote está bautizado con el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo lo bautiza, lo botan de la iglesia. Pero son líderes de una iglesia. Hello. El Papa necesita convertirse y ser bautizado con el Espíritu Santo para poder ejercer delante de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo para poder hacer cualquier cosa delante de Dios. Porque sin ese bautismo, fíjate que Pablo dice que aquellos hombres pues se levantaron, que las viudas se estaban quejando de que los cupones se iban para allá y de que el Ibus se iba por acá y que el Uber se iba para allá y que no le daban las comidas. Y Pablo dice, búsquete a 7 varones que sean medio jateros. No, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe que están llenos? Porque había testimonio de ellos. Y escogieron a 7 varones llenos. Mire, hasta para servir las mesas hace falta que estemos llenos del Espíritu Santo. Así que pónganse a pensar, toda esa gente que no tiene Espíritu Santo, que piensan que tienen algo en la iglesia, no tienen nada con Dios, punto. Por último, quiero mencionar que el hablar en lengua también, para aquellos que practican guerra espiritual, es parte de la armadura espiritual de Dios en usted. Fíjate lo que dice en Efesios 6, 17, 18, dice,
y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice no dice en el entendimiento, dice en el Espíritu, orando en lenguas. Esa es parte de su armadura espiritual. Cuando usted está orando en el Espíritu, usted se está vistiendo con la armadura espiritual de Dios. Hello. El demonio no puede atacarlo. El demonio tiene que huir porque él sabe que usted sabe que sabe. Aleluya. El demonio no puede engañar a usted porque él sabe que usted sabe. Pero cuando usted no sabe, también él no sabe. Por eso es que se coge ventaja de la ignorancia de nosotros. Por eso es que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Santo, aleluya. Aleluya. Así que, conclusión. La conclusión la saco de la misma conclusión que llegó Pablo. Oraré con el Espíritu, pero oraré también en mi entendimiento. Hágase el propósito usted en su casa de orar con el Espíritu. Todos los días. A toda hora. Les recomiendo a los ministerios de la iglesia que por lo menos saquen 5 o 10 minutos para orar en el Espíritu. Es necesario, la iglesia es necesario. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Está dispuesto para nosotros. Por eso el Señor murió en la cruz del Calvario. Por nuestra salvación y podamos tener acceso a todas estas bendiciones. La iglesia lo necesita. No yo, ya yo lo tengo. Y sí, yo lo necesito todos los días. Pero la iglesia lo necesita. Todos nosotros. Así que dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, cantaré en lengua, pero también cantaré con el entendimiento. Necesario es que nosotros empecemos a hacer esto. Porque esto es lo que nos corresponde a nosotros. Estas son instrucciones para nosotros, la iglesia. Nunca me olvido que una vez Noel estaba aquí hablando en el Espíritu y dice, hermano, si quiere hablar en el Espíritu, hable en el Espíritu. Usted sabe, usted se dio bautizado en el Espíritu Santo, hable en lengua. Y una persona que estaba por ahí dijo, no, yo no voy a hablar en lengua, ¿qué es esta persona? Una persona bautizada en el Espíritu Santo no conoce bien lo que tiene, muchas veces. Amén. Lo voy a dejar con esta anécdota. En Inglaterra se alquilaban un apartamento, pero a principios del siglo pasado la energía eléctrica era algo, ¿verdad?, que no era tan común como ahora en día. Bueno, aquí no está muy común tampoco. Pero, decía, se alquila apartamento con poder, o sea, en inglés, with power, without power. Con y sin. Porque obviamente eso es una novedad, la energía eléctrica. Ya había apartamentos que ya tenían energía eléctrica. O sea, la palabra power en español es poder, pero también significa energía eléctrica. En este sentido. Y la gente, pues obviamente, siempre quería la que tenía energía eléctrica. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Somos cristianos con o sin? ¿Con poder o sin poder? Si el Espíritu Santo está en nosotros, se supone que tengamos poder. Somos cristianos con poder de lo alto. Señor y Padre, oré tu palabra, traje la palabra que me diste, Señor. El Espíritu Santo toca los corazones y las mentes y permite que esta palabra haga revolución en nosotros y todos los días te busquemos de la forma que tú quieres, no la que queremos nosotros, la que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor está con ustedes. Nos vemos en la próxima transmisión.